Queridos amigos de la Cita Joven, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la Taberna de Tomás. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que se llama George Carlin. Él fue un comediante, actor y crítico social estadounidense que falleció en el año 2008 y era conocido por su comedia negra y sus reflexiones acerca de política, religión y otros temas tabú. Así que el día de hoy él va a estar con nosotros y vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir. I've often thought people treat God rather rudely, don't you? Asking trillions and trillions of prayers every day, asking and pleading and begging for favors. Do this, give me that, I need a new car, I want a better job. And most of this praying takes place on Sunday, his day off. And I say, fine, pray for anything you want, pray for anything. But what about the divine plan? Remember that? The divine plan. Long time ago, God made a divine plan, gave it a lot of thought, decided it was a good plan, put it into practice. And for billions and billions of years, the divine plan has been doing just fine. Now you come along and pray for something. Well, suppose the thing you want isn't in God's divine plan. What do you want him to do? Change his plan? Just for you? And here's something else, another problem you might have. Suppose your prayers aren't answered. What do you say? Well, it's God's will. Thy will be done. Fine, but if it's God's will and he's going to do what he wants to anyway, why the fuck bother praying in the first place? Seems like a big waste of time to me. No sé qué les habrá parecido a ustedes el planteo de Carlin. A mí me pareció realmente muy interesante y toca temas que realmente son bastante álgidos, bastante complicados. Podemos sintetizarlos en dos. Uno de ellos es la oración, que vamos a hablar de ella hacia el final. Pero el tema central que nos va a ocupar el día de hoy es precisamente la tensión que hay entre el plan divino, el plan de Dios y nuestra libertad. Porque claro, él se plantea, si es que realmente Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿por qué molestarnos en rezar? En otras palabras, él lo que está planteando es qué rol juega mi libertad en el plan de Dios. Es un tema, como les digo, apasionante. Vamos entonces con el primer tema que, como les decía, nos vamos a extender un poco más en este, y un tema clave para poder entender cómo se da el plan divino, el plan de Dios en relación con nuestra libertad, es entender la noción de eternidad que es propia de Dios. Y para hablar de eternidad tenemos que hablar en primer lugar de aquello que nosotros conocemos, que es el tiempo. Bueno, podríamos preguntarnos qué es el tiempo. Santo Tomás sigue a Aristóteles cuando plantea que el tiempo es la medida del movimiento según el antes y el después. Es decir, algo propio del tiempo es marcar una sucesión en la cual yo puedo identificar un momento anterior y un momento posterior. Lo propio del tiempo precisamente es esa sucesión en medio de la cual nosotros estamos inmersos. Por eso cuando nosotros pensamos en la eternidad, generalmente pensamos en una especie de sucesión al infinito. Pero en realidad eso no es la eternidad. Para Platón, por ejemplo, el tiempo era la imagen móvil de la eternidad. Entonces ya planteaba la eternidad en una situación de inmovilidad absoluta. No hay sucesión en el tiempo. Esto nos lleva entonces a plantear la definición de Santo Tomás de eternidad. Bien, para Santo Tomás, lo voy a leer, la eternidad es interminabilis vitae tota simulet perfecta possessio, es decir, la posesión total, simultánea y perfecta de una vida interminable. Esta definición, que es una definición que Santo Tomás toma de Boecio, de una obra que se llama La Consolación de la Filosofía, presenta dos elementos que tenemos que tomar en consideración para tratar de entender la eternidad. Primero de ellos, una vida interminable, y eso no es algo que sea tan difícil de entender para nosotros. Pero el segundo elemento sí es más complejo, porque implica una posesión total, perfecta y simultánea de esa vida. Es decir, en Dios no hay sucesión, no hay un antes y un después, no hay un pasado, no hay un futuro, todo es un eterno presente. Dios es en un instante eterno, su vida es completamente instantánea, pero es un instante que agota toda la eternidad. Este tema claramente no es sencillo, porque cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a realidades tan luminosas que nos dejan ciegos. Para Santo Tomás, siguiendo también a Aristóteles, un misterio es una realidad que no podemos comprender del todo por exceso de luz, no porque sea oscura. Y Dios es claramente muy luminoso. Y la definición de eternidad que estamos viendo es muy luminosa. Y si acaso nos cuesta entenderla, no es porque sea oscura, sino porque nuestros ojos, como dirá Santo Tomás, se quedan como los ojos de un ave nocturna frente al sol. No podemos ver con claridad, no porque la realidad que tratamos de ver es oscura, sino porque es demasiado luminosa, y por eso nos cuesta penetrar en ella. ¿Qué implica entonces la eternidad de Dios? Tratamos de indagar esto haciendo algunas preguntas. ¿Dios sabe lo que voy a hacer antes que yo lo haga? Porque claro, si es que Él lo sabe antes que yo lo haga, entonces no soy libre.
Pero si es que Él lo sabe porque yo lo hago, entonces Él claramente no es Dios porque no lo sabe todo. Y esto se desprende de lo que decíamos hace un momento. O sea, ¿Dios sabe lo que voy a hacer antes que lo haga? No. Dios lo sabe porque te ve haciéndolo. Como decíamos, toda la historia transcurre para Él en un eterno presente. Él ve con un solo golpe de vista, en un mismo instante, el Big Bang, la creación de Adán, el primer pecado de Adán, tu concepción, tu nacimiento, tu primer pecado, tu primera confesión, tu primera comunión, tu primer día de clases en la universidad, el día que te sacaste esa foto y te arrepentiste, el día de tu muerte, tu entrada al cielo, si llegas, el fin de los tiempos, el juicio final. Todo eso Dios lo ve en un eterno presente. Todo eso para Él es un eterno presente. Entonces no es que Él sabe lo que vas a hacer antes que lo hagas. Él lo sabe porque te ve haciéndolo. Porque cada uno de los momentos de tu vida son para Él un presente. Eso nos lleva a una tercera pregunta que podemos plantear. ¿Dios tiene un plan del que puedas salirte? La respuesta claramente es no. No es que Él tiene un plan hecho desde la eternidad que después cuando es puesto en el tiempo podría no cumplirse. No es que tiene un plan previo que puede o no después realizarse, porque eso implicaría poner dos momentos en Dios, y en Dios no hay tiempo. En Dios no hay tiempo. Dios está fuera del tiempo. No hay sucesión, no hay un antes y un después. No hay un plan que Él hace que después nosotros con nuestra libertad podemos no cumplir. Visto desde Dios, claramente el plan está entre comillas terminado, porque Él lo ve todo en un eterno presente. Pero visto desde nosotros, el plan se está haciendo en este momento. No es que Dios ya tiene planificado para mí lo que voy a hacer mañana, sino que Dios sabe lo que estoy haciendo el día de mañana porque Él lo está viendo en este momento. Y entonces no es que Él tiene un plan determinado para mí que yo tengo que seguir con miedo de salirme de ese plan. Claramente el destino para todos es la santidad. Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que lleguemos al cielo. Pero no es que el camino de cada uno de nosotros ya está previamente trazado y nuestra libertad entonces no cuenta. Ese es el don realmente maravilloso de la libertad, porque nos da la posibilidad de ir haciendo el plan de Dios con cada uno de nosotros. Nosotros con Dios hacemos el plan que Él tiene para nosotros. El destino, el final, lo que Él quiere para nosotros ya está, pero el camino, el cómo, lo vamos haciendo nosotros con Dios. Esto es realmente maravilloso, es el don fuerte, el don profundo de nuestra libertad. Entendamos que todo lo que podemos decir de la forma como Dios ve el tiempo y la forma como Dios gobierna el mundo, tiene que tener en cuenta precisamente la eternidad de Dios. Cuando hablamos del gobierno divino, obviamente tenemos que usar categorías temporales porque no podemos hablar, no tenemos palabras para expresar la eternidad de Dios. Pero esas categorías temporales que nosotros usamos tenemos que después entenderlas dentro del contexto de la eternidad divina. Y dentro de ese contexto no es posible plantear un antes y un después. Tenemos que entender todas las cosas que digamos de Dios respecto de la providencia, aplicadas a Él como vividas en un eterno presente. Por eso no hay un plan previo para mí, por eso soy auténticamente libre, por eso el plan de Dios, el plan que Dios tiene para mí, se va haciendo conmigo. Yo soy realmente protagonista de mi vida. No es solo Dios, sino soy solo yo, es Dios conmigo, ambos escribiendo la historia de mi vida, en la cual mi libertad realmente tiene una palabra y una palabra fuerte. Bueno, esto nos ha llevado el planteo de Carlin, que realmente ha sido muy bueno porque es un planteo que tenemos muchos de nosotros. Hablamos de realidades muy complicadas, estamos hablando aquí de mucha filosofía y de hecho para los que no tienen nociones filosóficas previas, esto debe sentirse como una especie de bomba atómica explotando en su cerebro, pero son las formas que tenemos de hablar de estas realidades. Hablar de estas cosas en otros términos nos lleva a ese callejón sin salida del que hablaba Carlin. O yo soy libre y Dios no es Dios, o Dios es Dios y yo no soy libre. Bueno, habiendo visto esto, entonces el tema de la oración es mucho más fácil de resolver. No es que yo le estoy pidiendo algo a Dios que pueda salirse de su plan. Yo le estoy pidiendo ayuda a un amigo simplemente. Y un amigo como tal, si ve que lo que pido es razonable, me da una mano. Y si es que no, me dará otra cosa, ¿no? Porque en el fondo ninguna oración es en vano. Bueno, queridos amigos de La Cita Joven, esperamos que este espacio de La Taberna de Tomás les haya gustado. Le damos muchas gracias a George Carlin por habernos acompañado el día de hoy. Y esperamos sus comentarios para que nos digan qué les pareció este espacio. Y Dios mediante nos encontramos la próxima semana. Nos vemos pronto. Chao.